Buenas tardes. Estoy acá para desarrollar un tema que tiene que ver con variable compleja, el teorema de Cauchy y Riemann. En esta oportunidad traigo una función compleja. Está definida de esta forma: f de x más y de y es igual a x al cuadrado menos y al cuadrado más y 2xy. ¿Qué indica esta función? Esta función indica que está en lo complejo y que tiene una parte real y una parte imaginaria. Pero aparte de eso, vamos a demostrar que podemos llegar a la derivada de z igual a 2z. Entonces vamos a comenzar por aplicar el teorema de Cauchy y Riemann de la siguiente forma. Aplicando las ecuaciones de Cauchy y Riemann, identificamos la variable o la parte compleja, parte real e imaginaria de la función. Ok, ¿de qué forma la vamos a expresar? Vamos a expresarla de la siguiente forma. Vamos a llamar u, que se convierte en la parte real, ux de y, de la siguiente forma: x al cuadrado menos y al cuadrado. Y AB, de coordenada x, y, que se denota de la forma 2xy. ¿Qué indica u? U indica la parte real de la función y b indica la parte imaginaria. Ok, entonces nos vamos directamente ahora al teorema de Cauchy y Riemann para verificar lo siguiente. Según el teorema de Cauchy y Riemann, se debe cumplir lo siguiente: la derivada parcial de u con respecto a la derivada parcial de x debe ser igual a la derivada parcial de b con respecto a la derivada parcial de y además que la derivada parcial de u con respecto a la derivada parcial de y debe ser igual a menos la derivada parcial de b con respecto a la derivada parcial de x. Esto es lo que nos indica el teorema. Debe existir una equivalencia entre ambas, en este caso, entre la derivada parcial de u con respecto a la derivada parcial de x igual a la derivada parcial de b con respecto a la derivada parcial de y. Igualmente que con la derivada parcial de u con respecto a la derivada parcial de y menos la derivada parcial de b con respecto a la derivada parcial de x. Entonces, a continuación, vamos a calcular o a determinar la derivada parcial para cada caso. Determino la derivada parcial. ¿En qué consiste determinar la derivada parcial? Es decir, voy a tomar la derivada parcial de u con respecto a la derivada parcial de x, la derivada parcial de u con respecto a la derivada parcial de y, la derivada parcial de b con respecto a la derivada parcial de y,
y la derivada parcial de b con respecto a la derivada parcial de x. Comenzamos por comenzar a derivar con respecto a x, es decir, la derivada parcial de u con respecto a la derivada parcial de x. De la función u igual a x al cuadrado menos y al cuadrado, derivo x. La derivada de x al cuadrado es 2x. Y este término, menos y al cuadrado, es una constante, por lo tanto es igual a 0. Entonces obtenemos la derivada 2x. Ok. Entonces en la derivada parcial de u con respecto a y, vamos a derivar y de la primera ecuación. X al cuadrado, este término, es una constante, es igual a 0. Y vamos a derivar acá, menos y al cuadrado. Derivando queda menos 2y. Es decir, queda como menos 2y. En cuanto a la derivada parcial de b con respecto a y, tomo la ecuación de b que indica b es igual a 2xy y voy a derivar con respecto a y. Derivo y, la derivada de y aquí es 1 multiplicada por 2x, obtenemos 2x. En cuanto a la derivada parcial de b con respecto a x, voy a derivar x. Al derivar x de acá, de la ecuación, tengo, o de este término, tengo la derivada de x es 1. Y me queda expresado como 2y. Recordando que aquí en la derivada parcial de b con respecto a x, debo colocar el negativo. Entonces quedaría como menos 2y. A continuación, en este paso número 4, voy a indicar si se cumple o no se cumple la ecuación de Cauchy y Riemann. Entonces, tomo la derivada parcial aplicando aquí, la derivada parcial de u con respecto a x igual a la derivada parcial de b con respecto a y. Sería la derivada parcial de u con respecto a la derivada parcial de x, que es 2x, igual a la derivada parcial de b con respecto a y. Es igual a 2x. Obtenemos la primera ecuación. Y luego, aplicando el teorema, la derivada parcial de b con respecto a y, derivada parcial de b con respecto a y la tenemos acá, que es menos 2y igual a menos 2y, que correspondería a la derivada parcial de b con respecto a x. Entonces, aquí obtenemos la segunda ecuación y por lo tanto llegamos a la conclusión de que sí se cumple el teorema de Cauchy y Riemann. Ahora vamos a pasar a aplicar la derivada para obtener la derivada de z igual a 2z. A continuación, seguimos con la demostración de f' de z igual a 2z. Para poder determinar f' de z, debemos aplicar la siguiente fórmula. F' de z es igual a la derivada parcial de u con respecto a x más y derivada parcial de b con respecto a x. Ahora vamos a comenzar con la sustitución. Aquí tenemos derivada parcial de u con respecto a la derivada parcial de x, 2x, aquí está, y la derivada parcial de b con respecto a x, que la tenemos acá, y la vamos a expresar de la siguiente forma, 2y. A continuación, aplico factorización por factor común, es decir, sale el 2 como factor común y queda expresada de la forma siguiente, x más y de y. Es decir, aquí tenemos expresado z, que es un número complejo con parte real y con parte imaginaria. Ahora, seguimos aplicando la derivada f' de z es igual a, como aquí están los componentes de un número complejo, expresamos 2 y al lado expresamos multiplicando z. Es decir, aquí tenemos el producto de 2z. Es decir, que hemos conseguido demostrar que f' de z es igual a 2z. Muchas gracias por todo.